Bienvenida a la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha. Buenas tardes, Mónica. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, la saludan en la 530. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, por supuesto. La verdad es que queríamos abordar el tema de las sectas a partir de, bueno, esto que ocurrió en una supuesta escuela de yoga, ¿verdad? Sí. Al menos 19 personas fueron detenidas. 50 allanamientos, Víctor, ayúdame en este conteo, contra esta secta. 50 allanamientos, incautaron cerca de $500.000, una camioneta Ford Bronco, 30 monedas de plata, juguetes sexuales, videos pornográficos, computadoras, celulares, etcétera. Y bueno, sabemos que usted trabaja con esta agenda, que tiene un proyecto al respecto y que bueno, muchas veces estas fachadas sirven para ocultar delitos muy peligrosos, ¿verdad? Muy graves. ¿Qué nos puede comentar de este caso en particular y de cómo va caminando el proyecto que tienen en carpeta? Bien, bueno, en principio me parece que lo que sucedió este fin de semana con los allanamientos y las detenciones, a mí me sorprende gratamente. Creo que cómo se actuó, ¿no?, en allanamientos de modo simultáneo, que es como hay que hacer estas cosas, porque es una red, entonces hay que actuar en red también para poder acotar el daño que pueden hacer. Y además, bueno, en esta situación, bien como vos describís recién, también, bueno, el juicio, todo el proceso judicial que comienza, y con la necesidad de que las personas que están implicadas en tantos delitos paguen por esto, y además teniendo en cuenta que es una organización que viene operando en Argentina desde hace 30 años, ¿no? O sea, quien lo denuncia, Pablo Salum, es una persona que se escapó de ese lugar y desde entonces viene haciendo estas denuncias. En el caso nuestro, con él hemos trabajado en un proyecto, que es un proyecto que lo que propone es crear un programa de asistencia y de contención para las víctimas de líderes o de organizaciones coercitivas que manipulan los pensamientos y que manipulan la voluntad de las personas. Entonces, en ese sentido, es un programa que lo que se plantea es poder contar con un asesoramiento y una contención psicológica, médica y jurídica. Y por otro lado, también parte de este programa plantea el tener, poder ir teniendo información, como construyendo un observatorio sobre esta problemática, que en el caso de la escuela de yoga estaba, además de la manipulación sobre los pensamientos de las personas, toda una red de trata de personas. No es lo que se va planteando a partir de las investigaciones: trata de personas, prostitución, pedofilia. Y me parece que bueno, con lo cual tiene todo un trasfondo sumamente grave, y me parece que en definitiva también lo que estamos poniendo de relieve y en discusión es que hay muchas organizaciones. Esta es extrema porque tiene todos los condimentos de una red delictiva y con una fachada, pero que aparecían ahí una cantidad de delitos muy graves como parte de su hacer. Pero también creo que es importante discutir sobre las sectas en general, sobre esa instancia de manipulación, de promover el manejo de los pensamientos de las personas a partir de la sugestión, a partir de cierta seducción, porque en definitiva esto también puede llevar a distintas instancias políticas, para poder pensar también qué es lo que se promueve a veces desde muchos de estos espacios que aparecen como espacios como de calidad de vida o de distintas instancias, pero que en definitiva lo que está detrás de eso es la manipulación. Sí, Mónica, en este sentido, según tengo conocimiento, la única provincia que tiene una ley específica al respecto es la provincia de Córdoba. ¿Es más o menos en esa ley en la que se basa el trabajo que pretenden ustedes darle carácter nacional? La verdad no conozco la ley de Córdoba, no la conozco. Nosotros trabajamos en función de todo este conocimiento y de toda esta investigación que fue haciendo Pablo, y lo trabajamos con los compañeros y compañeras de mi despacho, y así lo fuimos pensando.
También hay alguna línea vinculada a una ley que se está trabajando en México, pero no, la de Córdoba no la conozco. Sí, se trata de algo similar, por eso suponía que tenía relación, porque habla de un programa de prevención, asistencia a víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica, porque en realidad lo que les está aplicando el juez Lijo, en este caso, a la escuela de yoga de Buenos Aires, son delitos tipificados en otro tipo de leyes. Sí, en la ley de trata. Persona, claro. Digamos, claro. Ese tipo de leyes, asociación ilícita, no leyes directamente vinculadas al ejercicio de la manipulación psicológica para llevar adelante estos delitos. Claro, porque todavía nosotros a nivel nacional no tenemos una ley que tipifique esta situación como un delito, ni tampoco mucho menos, o sea, y el proyecto del que estamos hablando es un proyecto que tiene estado parlamentario, pero que todavía no ha tenido tratamiento. Por eso lo que sirvió en esta situación fue la ley contra la trata, ¿no? Y de asociaciones ilícitas, como recién remarcabas vos. Sí. Por eso necesitamos también legislación específica para la prevención del accionar de sectas y líderes, ¿no? Y líderes así espirituales. No todos los líderes espirituales, porque los hay también, sino aquellos que operan de este modo. Sí, hay un tema con esto que es ay, perdón, que me había acomodado. Hay un tema con respecto a esta situación que es el tema de la manipulación psicológica, precisamente, y lo que argumentan los acusados en este caso es que este delito ya fue juzgado, ellos ya fueron juzgados por esto y fueron absueltos, porque Pablo Saluna empezó con estas denuncias en el año 90, hubo una actuación del juez Vergés al respecto y finalmente fueron absueltos. O sea, lo que están argumentando ellos es que se los quiere volver a juzgar por el mismo delito. ¿Es así o hay delitos nuevos que se le pueden tipificar a partir de lo que sucedió en ese juicio anterior? A ver, hay cuestiones muy específicas que vos estás tomando en relación al proceso judicial que yo no tengo herramientas ni información como para poder tomar definir eso. Lo que sí entiendo es que al estar muy vinculado a la ley contra la trata y haber confirmado que dentro de la organización hay una red de trata de personas, ahí hay un delito gravísimo y que es parte del proceso que se inicia en este tiempo. Lo otro que vamos a preguntar yo no lo sé, la verdad no sé, porque no soy parte de la causa judicial ni tengo acceso a esa información. O sea, lo mío tiene más que ver con poder pensar una estrategia desde el poder legislativo que claramente está vinculado a este proyecto de ley. Bien. Sí. Que tiene como, por lo menos entendimos esto, que tiene como primer objetivo la prevención. A ver, la prevención es parte, sí, la prevención es una de las partes, pero es un programa que también está apuntando a ver cómo se contiene y cómo se asiste y se acompaña a una víctima de este tipo de líderes y de organizaciones, porque lo que pasa también es esto, es que hay poco conocimiento, hay poco involucramiento en estas temáticas, y cuando las personas pueden, como el caso de Pablo, escaparse o pueden salir de esa situación, y darle herramientas a las familias cuando ven que un familiar está yendo en esa dirección, bueno, ¿cómo se asiste? ¿Cómo se acompaña? Por supuesto que siempre que hablamos de asistencia, por lo menos creo yo que cuando hablamos de asistencia, de contención, de poder tener una política pública de asistencia, obviamente que el primer paso es la prevención, pero digamos está muy vinculada y muy ligada a poder pensar qué se hace con las personas víctimas de esta situación, cómo las asistimos, cómo las acompañamos, cuál es la formación que necesitamos que tengan los profesionales que van a estar en esta temática. Bien, en el tema de la prevención, hice hincapié especialmente también porque en este caso, en esta secta, aparecen algunas personas que tienen pedidos de captura internacional, o por lo menos esa es la información que está circulando, ¿sí? Teniendo en cuenta que había pedidos de captura internacional sobre estas personas, ¿no tendría que haberse activado alguna suerte de alerta, algún otro mecanismo para que no se continuara, ¿verdad?, con este hilo delictivo?
Sí, de todo. Insisto en que son cosas muy específicas de la causa. Yo no tengo acceso directo a la causa, entonces lo que sé es lo que sé porque voy leyendo en los diarios y no me parece como nada. Es para tomarlo ahí con pinzas también. O sea, hay cuestiones que no sabemos de cómo o sea, llegar a hacer 50 allanamientos en simultáneo es porque hubo un trabajo de inteligencia bien eficaz. Entonces yo no sé cuáles fueron los pasos y si estas situaciones que vos contás como previas, qué es lo que pasó con eso. No tengo herramientas para... Hoy, Mónica, una de estas personas que es víctima, ¿verdad?, de esta secta o de cualquier otra, que en este caso, bueno, estamos viendo cómo se está trabajando para desbaratarla, para llegar al núcleo del problema. Estas víctimas, ¿qué tipo de asistencia reciben hoy? Sin la ley. Hoy ninguna. O sea, o será muy, de algún modo, muy de acercamiento, o sea, muy incipiente, muy desde los principios. No hay un programa específico, por lo menos en lo que yo sé, no hay un programa específico para este tipo de situaciones. Por eso la propuesta legislativa incluye ese programa que pueda tener una mirada integral además. Por eso pensamos en lo psicológico, en lo médico, en lo jurídico, en la necesidad de acompañar a una familia, en la necesidad de poder profundizar en las secuelas de una situación de estas características, que además lo cierto es que cuando una persona puede ser rescatada de este tipo de sectas o de redes, donde su voluntad estuvo totalmente tomada, bueno, hay que ver es estudiar también cómo se acompaña a una persona en esa situación, cuáles son las secuelas que van a quedar para su vida, porque son experiencias muy complejas, no es algo que, bueno, ya pasó y ya está, no, es algo que probablemente una experiencia que acompaña a esa persona toda su vida. Entonces, ¿cómo hacemos para poder contar con profesionales y con acompañamientos que también se vayan capacitando y especializando en este tema, ¿no? Es un tema que tiene como características muy singulares. Inclusive, pienso en todo lo que se trabajó en nuestro país en relación al tema de la trata de personas. Cuando nosotros vamos y vemos el rescate de personas que están en redes de trata, ahí hay un proceso muy complejo, muy largo, pero ahí no estaba tocada la voluntad. O sea, la persona estaba pese a su voluntad. Claro. Estaba obligada a estar en una situación que no esa es la gran diferencia, que no decidía. Claro, cuando hay manipulación en términos de psicológicos y demás, el escenario es bien diferente y hay que saber operar en esa situación. Mónica, ¿cómo es el ambiente a nivel del Congreso para la aprobación de una ley de estas características? Te lo pregunto porque dentro de la información que trascendió respecto a las actuaciones de la justicia y de la policía en estos casos, se descubrió información respecto a que esos servicios de explotación sexual que llevaba adelante la secta, en muchos casos estaban relacionados con gente vinculada al poder e incluso a la política. ¿Vos crees que esto pueda hacer que se demore la aprobación del proyecto a nivel del Congreso? Sí, yo no sé cuál es, de qué modo toca esto a personas que estén directamente en el Congreso, desconozco. Lo que sí sé es que es un tema que todavía no está en la agenda política. Eso sí, o sea, es un tema a instalar, a trabajar, no es un tema que, de hecho, es el único proyecto presentado, no es un tema que hoy esté en el debate político. Yo creo que esta situación con la Escuela de Yoga de Buenos Aires, de repente, le da una visibilidad y puede entonces contemplarse la necesidad de contar con políticas públicas frente a este tipo de situaciones. Bien. Muchas gracias, Mónica. A ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo.